Se está hablando últimamente mucho de la posible incorporación de David Alaba a las filas del Real Madrid y qué duda cabe de que sería un grandísimo fichaje, sobre todo teniendo el gran argumento de peso para esta contratación en la grandísima versatilidad que posee el jugador austriaco a la hora de ocupar varias posiciones dentro del campo. Ha hablado mucho de su capacidad para actuar tanto de lateral izquierdo, como lo hemos visto en casi toda su carrera en el Bayern de Múnich, y como central, como lo estamos viendo últimamente, y sobre todo como cuajó esa gran actuación en la Champions del año pasado. Sin embargo, poca gente ha reparado en que con la selección austríaca el grueso de su carrera con la selección nacional de su país lo ha transcurrido y lo ha disputado jugando en otra posición. Hoy hablaremos de David Alaba y su evolución posicional en Austria. Esto es Ventana Internacional, empezamos. Con esta explosión moderna del fútbol y todas las ciencias de información y la capacidad para informarnos que tenemos a través de internet sobre todo, es verdad que la táctica como tal se ha ampliado a conocimiento casi a nivel aficionado. Esto puede tener su parte positiva, que la tiene obviamente, y su parte negativa, y es que esta viene cuando esas personas confieren demasiada importancia a la posición que ocupa el jugador más que a la función que ocupa dentro del campo, a lo que comúnmente se está llamando como rol del jugador dentro del campo y del partido. Hablamos de David Alaba en contexto Austria y vemos un jugador que ha ocupado diferentes posiciones, pero que sobre todo ha cuajado y ha ido jugando un rol muy distinto durante su carrera en la selección austriaca. Hablamos de un adelantado a su tiempo y que se destapó a nivel internacional muy joven. Sin embargo, eso no le ha llevado nunca a perder el foco de los pasos que debía ir dando para convertirse en lo que hoy en día es uno de los mejores defensores del mundo. Y en la palabra defensor se incluyen muchos aspectos. David Alaba debuta con Austria en el año 2009 en un encuentro ante Francia con apenas 17 años. Entró al campo sustituyendo a Christian Fuchs, el lateral izquierdo de los últimos años de la selección austriaca, y es por eso que comenzó ocupando la posición que era más natural para él, sobre todo de lo que venía jugando en su equipo, el Bayern de Múnich. Sus cualidades técnicas eran tan amplias que los seleccionadores iban realizando experimentos con el chico en otras posiciones del campo, asumiendo otros roles, ya que la posición de lateral izquierdo podía estar correctamente ocupada tanto por Christian Fuchs como por David Alaba. Así pasamos a verlo pronto actuando por delante de Christian Fuchs en la misma banda, otorgándole mucha libertad para llegar hasta el fondo, y es verdad que con ese descaro en el 1 contra 1 que da y aporta a la juventud. Llegados a este punto, nos encontramos con un amistoso que la Austria de Dietmar Constantini, el seleccionador por aquel entonces, disputó ante la selección griega. Alaba formó al lado de Pelivan en el doble pivote que dispuso el técnico ese día. Fue el primer contacto que el jugador del Bayern tuvo con esa posición, donde mostró alguna que otra carencia, sobre todo defensiva. El conjunto austriaco crecía con balón, pero quedaba demasiado expuesto en las transiciones rivales. La llegada y explosión de Baumgartlinger como mediocentro más posicional, más anclado a una labor defensiva, liberó en ese 4-2-3-1 de Austria a Alaba, que pudo ejercer una función más ofensiva, de sumarse al ataque, de llegar tanto a aportar en una banda como en otra desde el propio mediocentro, y dejar las funciones puramente defensivas y guardando las espaldas a Baumgartlinger, el jugador actualmente del Bayer Leverkusen. David Alaba se movió durante su juventud y su carrera más joven en el combinado nacional austriaco entre la posición de medio centro, incluso llegando a ser a veces media punta, medio centro ofensivo, y también como banda o volante izquierdo por delante siempre del capitán Christian Fuchs. Como goleador, Alaba tardó bastante en estrenarse en Austria. Lo hizo en un partido que disputó ante Kazajistán y también donde disputaba el partido como mediocentro. A partir de ahí, sus aportaciones de cara a portería en forma de asistencias y de goles habían crecido muchísimo. Tanto fue así que se afianzó en esa posición de mediocentro, donde actuó casi de forma ininterrumpida desde el año 2011 hasta 2018. Entre esos años disputó la única fase final de un torneo que ha jugado con Austria. Fue en la Eurocopa de Francia 2016, donde Austria cayó en la fase de grupos.
Alaba actuó como mediocentro y como mediapunta, teniendo que asumir un gran peso en cuanto a la generación de peligro en un equipo que se resguardaba con un doble pivote formado por Baumgartlinger e Ilsanker. Después de esta competición, la fase final de la Eurocopa de 2016, fue cuando Alaba ocupó casi definitivamente el carril izquierdo como lateral de la selección de Austria, y esto fue se debió básicamente a la retirada de Christian Fuchs. El sempiterno capitán se retiró después de disputar la fase final de la Eurocopa de Francia, y Alaba se vio desplazado a esa posición de lateral izquierdo que es más familiar para todos nosotros porque ha desarrollado casi toda su carrera en el Bayern de Múnich ahí, y donde Alaba, ya digo, ha disputado casi todos los encuentros con Austria desde el verano de 2016 hasta la actualidad. Hay que entender esta evolución posicional de David Alaba en el combinado austriaco para poder estar más certero a la hora de aseverar lo que puede y no puede aportar Alaba, o podría aportar en este caso, vamos a hablar en condicional, con su posible adhesión al Real Madrid. Ya no por la gran posibilidad que tendría David Alaba de jugar como mediocentro en el Real Madrid, que esto es mínimo, teniendo en cuenta los jugadores que actualmente presenta el Madrid en esta posición, aunque Alaba podría resolver cualquier problema en esa posición sin muchos apuros, sino por los recursos y las cualidades que Alaba ha adquirido al jugar como mediocentro, que le pueden servir, le están sirviendo de hecho muchísimo para jugar como lateral izquierdo y como central. El David Alaba central que hemos visto en la última fase final de la Champions League, sobre todo con ese gran foco mediático que es la Champions, ese David Alaba como central tiene tantos recursos defensivos, espaciales y sobre todo de visión y anticipación, es debido sobre todo a su carrera como mediocentro, una posición muy complicada, una posición muy delicada y que tiene diversos requerimientos en un jugador de fútbol. Alaba no sería un jugador tan destacado en plena madurez futbolística sin todos esos años acumulando experiencia en un rol, ya digo, tan específico como el de mediocentro e incluso media punta. Eso lo convirtió en un jugador con una excelente visión periférica y una concepción espacial de cada jugada excelsa, con una técnica y control de balón muy destacados para eludir presiones rivales y hacer avanzar al equipo al espacio. Es por eso que el jugador del Bayern de Múnich se convierte en este aspecto, en lo que es renovar su contrato, en una absoluta ganga de mercado, en el mercado que actualmente tenemos. Ya hablando mínimamente del contexto Real Madrid, sí que podemos intuir qué posiciones serían las más indicadas, según la situación, para David Alaba. Hay que centrarse en la renovación de Ramos o no. Si Ramos no continúa en el equipo, Alaba podría ocupar perfectamente la posición que deje vacante el capitán del Real Madrid como central, acompañando a Varane por su perfil derecho natural y Alaba por su perfil izquierdo natural. En el caso de que Sergio Ramos se quedara en el Real Madrid, igualmente Alaba podría ocupar la posición del otro central, porque hay que tener en cuenta la temporada bastante nefasta que está cojando Rafael Varane, y podría ser el perfecto compañero de Ramos en una defensa formada por Ramos y Alaba, que sería bastante destacada, sobre todo con ambos jugando a su perfil natural. Alaba ocuparía el perfil que normalmente ocupa Ramos, que es el perfil izquierdo, no respetando así su naturalidad de pierna, y Ramos podría volver a su perfil natural, que es el derecho, el que actualmente ocupa Varane cuando forma pareja con Sergio Ramos. Para el lateral izquierdo, en el Real Madrid, dando por hecho de que Marcelo se marchará más pronto que tarde del Real Madrid, David Alaba es un perfecto jugador para esa posición de lateral izquierdo. Juntaríamos a dos jugadores como Mendy y Alaba, dos perfiles muy distintos, muy diferenciados. Alaba ataca mejor y Mendy defiende mejor. Así que según la situación, según el rival, según el partido, yo creo que el técnico del Real Madrid, sea Zidane o sea quien sea, podría elegir alinear a cualquiera de los dos sin ningún tipo de problema, teniendo el puesto de lateral izquierdo, ya digo, bien cubierto. Como centrocampista, Alaba podría tener alguna oportunidad puntualmente y según la situación de la plantilla en cuanto a lesiones u otro tipo de ausencias. Como parche, sería un jugador que supliría cualquier baja notablemente, la verdad. Sin embargo, el no tenerlo en el lateral izquierdo o en el centro de la defensa sería desperdiciar parte de las grandes cualidades de este jugador espléndido. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos analizado y hemos intentado aportar algo más de retrospectiva, algo más de visión a la carrera internacional en cuanto a selección nacional se refiere de David Alaba. Porque es verdad que viendo las informaciones y viendo todo lo que se está hablando del posible fichaje de David Alaba en clave Real Madrid sobre todo, se ha repasado mucho su capacidad para actuar de lateral izquierdo y como central, y es verdad que son sus dos posiciones principales. Es verdad que es muy difícil verlo en un equipo de la talla de Real Madrid actuar como mediocentro, pero no hay que perder el foco de que David Alaba ha desarrollado gran parte de su carrera en la selección nacional austriaca
como mediocentro, como jugador interior básicamente, porque juega de mediocentro, de interior, incluso de media punta. Es un jugador increíblemente versátil. Sin duda alguna la experiencia posicional y en forma de rol de David Alaba en la selección austriaca será clave. Y es clave para ver el jugador que hoy vemos tan bien, tan notable, tan bien hecho el jugador como lo que vemos hoy en día. Sin más, traemos hoy un vídeo diferente, un poquito haciendo la trampa con el tema selección, para hablar también de la situación de un club, bueno, la situación, el condicional de lo que puede ser la situación de David Alaba en clave Real Madrid. Y espero que os guste. Si os gusta, evidentemente no dudéis en dejar un me gusta, daros a suscribir si queréis más contenido como este, un poco más de actualidad, un poco más repasando lo que puede ser un jugador clave de una selección europea en un club. Y sin más, nos despedimos. Un abrazo.